esta práctica realizaremos nanoemulsiones a base de agua y aceite asistidas por ultrasonido. Las emulsiones son mezcla de dos líquidos inmiscibles, o sea que no se van a juntar o mezclar, como el agua y el aceite. Ahora, las nanoemulsiones son emulsiones pero que alcanzan rangos muy pequeños, o sea van a tener unas gotas demasiado pequeñas entre el rango de nanómetros. Esto se puede utilizar en diferentes áreas, como lo sería en la industria alimentaria, la agricultura, la cosmética y la medicina. Aquí aprenderemos a formularlas, caracterizarlas y entender cómo es que el ultrasonido, mediante el fenómeno de cavitación, logra romper las gotas para obtener una nanoemulsión. Como conceptos clave tenemos a la nanoemulsión, que es una emulsión con gotas muy pequeñas, yendo de 20 a 500 nanómetros, siendo transparente, translúcido y con una alta estabilidad cinética. La cavitación acústica es un fenómeno del ultrasonido que nos va a permitir romper estas gotas que se han formado y llevarlas de tamaño microscópico a tamaño nanométrico. Y el HLB, que es el balance hidrofílico-lipofílico, es un número que nos indica si el surfactante que estamos utilizando es más soluble en agua o en aceite. En la imagen de abajo podemos observar los fenómenos o mecanismos de inestabilidad en una emulsión. Tenemos el de sedimentación inversa, donde pueden ocurrir dos cosas, o bien la cremación, que es la ascensión de estas gotas formadas, o la sedimentación, que es el desplazamiento hacia abajo de estas mismas gotas. Esto se puede dar por la diferencia de densidad. Como segundo, tenemos la maduración de Ostwald, donde gotas más grandes se formarán a raíz de gotas más pequeñas debido a que estas son más solubles. Como tercero, la floculación, donde básicamente estas gotas se unirán de forma reversible formando clústeres. Y por último, la coalescencia, donde estas gotas grandes se formarán a raíz de gotas más pequeñas, pero esto ya es de manera irreversible. Y por último, todas estas dan una completa separación de las fases, como se puede observar aquí. Para esta práctica tenemos como objetivo la formulación de nanoemulsiones asistidas por ultrasonido y la caracterización del comportamiento reológico. Continuando con los materiales, vamos a utilizar para la fase acuosa agua destilada, para la fase oleosa aceite de coco y como emulsionante vamos a utilizar un polisorbato de TIN 80. Entre los equipos a usar tenemos una balanza analítica, un viscosímetro, un agitador magnético, un comunicador, un potenciómetro. También utilizaremos un espectrofotómetro UV, un refractómetro compacto y una centrífuga. Entre otros materiales utilizaremos vasos de precipitados, pipetas y probetas. Muy bien, ahora vamos con la metodología. Para ello, primero vamos a preparar la fase acuosa, que está en un 80-90%. Para ello vamos a pesar un volumen de agua destilada y luego vamos a proceder a calentar a 40-50 grados, luego 100 grados. Muy bien, ahora vamos con la preparación de la fase oleosa, para el cual primero pesamos el aceite de coco y luego vamos a pesar el TIN 80 y SPAN 80, que son los surfactantes. Son estas moléculas que van a absorben en la interfaz y reducen la tensión interfacial. Cabe resaltar que es muy importante que primero debemos calcular el HLB para tener apropiado el valor en aceite-agua. Luego vamos a ir añadiendo lentamente la fase oleosa que habíamos preparado a la fase acuosa con ayuda de una placa calefactora y dejamos en agitación. Y luego vamos a llevar a sonicación. Esto lo hacemos con la finalidad de que la fuente de cavitación genere colapsos que generan microchorros y luego las fuerzas de cizalla rompen gotas formando así las nanoemulsiones. Muy bien, luego de que ya tenemos nuestra nanoemulsión, procedemos a medir el pH y también lo vamos a comparar con un pH del agua, en este caso con el agua con la que preparamos la nanoemulsión. La otra prueba que vamos a realizar es la centrifugación para ver la estabilidad acelerada. Esto lo hacemos con la finalidad de ver si va a ser estable a corto plazo y ver si se forma sedimento o doble fase. Muy bien, ahora vamos a ver el comportamiento reológico, para el cual con ayuda de un viscosímetro lo que vamos a hacer es a distintas velocidades, en este caso revoluciones por minuto, vamos a ir anotando. Esto lo hacemos con la finalidad de ver el comportamiento ante el esfuerzo cortante. Esto lo vemos con fines de estabilidad. Finalmente vamos a evaluar el porcentaje de tramitancia con ayuda del espectrofotómetro, que una buena nanoemulsión tiene el mayor a 90%, y luego terminamos con el refractómetro para medir el índice de refracción. Resultados y cálculos. Primero, porcentaje de tramitancia e índice de refracción. Para ello nosotros lo realizamos en el espectrofotómetro. Leímos primero el blanco, la absorbancia nos dio de 0. Luego colocamos la muestra, dándonos así una absorbancia de 0.071 y un índice de refracción de 1.3325. Pero tenemos que calcular el porcentaje de tramitancia, y para ello tenemos que aplicar la fórmula de 1/10 a la absorbancia por 100.
dándonos así un resultado de 84.9% de tramitancia, y asimismo la muestra B, dándonos así un porcentaje de tramitancia de 85.5%. Para las mediciones de pH en distintas etapas de formulaciones de nanoemulsiones, esto lo realizamos con el pHímetro. Primero lecturamos el pH del agua, que es de 100.441, y luego después de la nanoemulsión, que salió de 6.5 de pH. Y para el comportamiento reológico, esto se realizó con el viscosímetro. Aplicamos diferentes velocidades, primero de 10, de 30, 50, 100, 150 y 200, para hallar cada una de ellas su viscosidad, dándonos así unos valores de 1.8, 0.8, 1.2, 1.68, 1.32 y 1.74. Y con ellos datos, luego pasamos a graficar qué fue la velocidad de cizallamiento versus la viscosidad, y ahí podemos observar la gráfica obtenida. Continuando con la discusión, lo que hicimos en la práctica es ver el comportamiento reológico de la viscosidad. ¿Qué es el comportamiento reológico de la viscosidad? Es el comportamiento donde va a describir cómo se cambia la resistencia al fluir según sus factores, como la temperatura, el tipo de fuerza aplicado o el tiempo. Según esta práctica, muestra un comportamiento no lineal de la viscosidad frente a la velocidad de cizalla. A bajas velocidades, como podemos ver en el cuadro, de 10 a 30 RPM, la velocidad disminuye marcadamente de 1.8 a 0.8, lo que sugiere un comportamiento característico de sistemas coloidales o dispersiones inestables. Sin embargo, a partir de que podemos observar ahí de 100 RPM se observa un aumento nuevamente en la viscosidad, lo que va a ir de 1.68 a 1.74, lo que podría deberse es a fenómenos de refracturación, o también se puede decir agregación inducida por la fuerza mecánica. Según el artículo de conocimientos recientes sobre nanoemulsiones, su preparación y propiedades de aplicaciones, nos ha reportado que este tipo de perfiles pueden estar asociados con nanoemulsiones o dispersiones con partículas ansiotrópicas, donde orientan el bajo flujo genera cambios en resistencia de cizallamiento. Eso indica que el sistema presenta inestabilidad reológica parcial, lo que debe evaluarse el almacenamiento prolongado. Siguiendo con otro punto, que es el porcentaje de tramistancia y índice de refracción. La tramistancia registrada en las muestras A y B fue de 84.9% y 85.5%, respectivamente, lo que refleja es una claridad óptica y un índice de refracción aproximadamente constante de 1.3325. Fue constante entre la muestra y el blanco, lo que sugiere una similitud con el agua, confirmando que la formulación no alteró significativamente la densidad óptica del medio, lo que sugiere una buena claridad del sistema, baja turbidez, baja dispersión de luz y una composición bastante homogénea con términos ópticos. En comparación con el artículo de evaluación de las propiedades reológicas y ópticas, podemos decir que esto fue en el 2023, que examina jugos donde el modelo de la viscosidad y la turbidez de tramitancia y la estabilidad óptica están interrelacionadas. Se observa que la mayor viscosidad puede correlacionarse con mayor dispersión de partículas, pero si la distribución es de tamaño muy fina, la tramitancia puede mantenerse alta. Según esto de cada tramitancia de luz, puede evaluar la estabilidad óptica mostrando emulsiones con menor tamaño promedio de gota, teniendo una mejor transparencia o mejor tramitancia, como se puede decir, ¿no?, a lo largo del tiempo. El descenso del pH de 7,4 durante la mezcla inicial a aproximadamente 6,5 después de la sonicación puede explicarse por varios mecanismos físicos y químicos asociados al proceso del ultrasonido. Primero, la sonicación introduce cavitación, es decir, la formación y colapso de burbujas de gas, lo cual puede generar condiciones locales de alta temperatura y presión que favorecen la liberación de ácidos grasos o la ruptura parcial de moléculas orgánicas susceptibles a la hidrólisis, por ejemplo los lípidos del aceite de coco o residuos de los surfactantes utilizados, liberando así protones al medio acuoso. Además, se ha reportado que la sonicación puede inducir a la oxidación de los lípidos, generando productos ácidos que contribuyen al aumento de esta acidez. El hecho de que al centrifugar la muestra se observe una sedimentación inversa nos indica que la fase dispersa tiene menor densidad que la fase continua, o que la distribución de densidades y tamaños de gota es tal que bajo fuerza centrífuga las gotas migran hacia la parte de menor fuerza aparente relativa. En emulsiones de este tipo de aceite en agua, las gotas del aceite, siendo menos densas que el agua, tienden a subir bajo gravedad, es decir, el fenómeno de creaming, pero bajo centrifugación esta tendencia es mucho más rápida, manifestándose como sedimentación inversa. Esto concuerda con lo descrito por otros revisores que señalan que en emulsiones de este tipo, el fenómeno de creaming es una de las vías de inestabilidad predominante cuando las gotas tienen menor densidad que la del medio continuo y cuando la diferencia de densidad y tamaño lo permiten.
Aplicaciones en las nanoemulsiones de tipo aceite-agua. Vamos a encontrarlo en la industria farmacéutica. Las nanoemulsiones van a mejorar la solubilidad y la biodisponibilidad de fármacos lipofílicos, permitiendo que actúen de una forma más eficaz y con menos dosis. Por ejemplo, vamos a encontrar en el ibuprofeno, que son usados en jarabes pediátricos, también en la curcumina, que es un antiinflamatorio natural. En otra industria que la alimentaria sirve para fortificar alimentos y bebidas, donde protege compuestos bioactivos de la degradación y mejora la absorción de nutrientes liposolubles. Y por ejemplo, lo vamos a encontrar en la vitamina D, que se encuentra en leche y jugos, también en el licopeno emulsionado, en jugo de tomate y además en aceites esenciales de cítricos que son usados como conservantes. Luego tenemos en la industria cosmética, que esto va a ayudar a mejorar la penetración en la piel, aumentando la estabilidad de vitaminas y fragancias, dando unas texturas ligeras, no grasosas y agradables. Por ejemplo, lo encontramos en los protectores solares con filtros lipofílicos. También vamos a encontrar en las cremas antiarrugas con vitamina E y retinol. Se puede encontrar en perfumes con aceites esenciales de nanoemulsificación. Bien, como primera propuesta de innovación tenemos la optimización del ultrasonido para el escalado industrial, que bueno, aquí lo que se va a proponer es el uso de equipos con sensores, que estos nos ayuden a controlar la cavitación en el tiempo real, ajustando así automáticamente la potencia y el tiempo, para de esa manera mantener, ¿no?, la calidad de la nanoemulsión. Un ejemplo de estos es el uso de reactores ultrasónicos de flujo continuo, que estos nos van a permitir regular el tamaño de la gota y asegurar de manera uniforme a grandes volúmenes. Y así nos va a permitir producir cremas tópicas con nanoemulsiones muy estables, también como el aceite de lavanda, que este va a permitir, ¿no?, garantizar una mayor eficacia terapéutica, estabilidad y viabilidad industrial en el campo farmacéutico. Bien, como segunda propuesta de innovación tenemos el desarrollo de nanoemulsiones multifuncionales. Es una innovación farmacéutica que combina una sola formulación con componentes con efectos terapéuticos complementarios. En el caso de la incorporación de aceites esenciales como en el eucalipto, potencia la acción del principio activo y mejora tanto la estabilidad y biodisponibilidad. Un ejemplo es una nanoemulsión de aceite en agua con eucalipto, que además de que este aporta propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, sirve como vehículo para un fármaco antiviral, lo que va a permitir así crear geles tópicos mucho más eficaces para el tratamiento de infecciones cutáneas. Bien, como tercera propuesta de innovación, el uso de surfactantes biosostenibles en la formulación verde. Aquí lo que se busca es sustituir compuestos de manera sintética por alternativas naturales como la lecitina o las saponinas, reduciendo toxicidad e impacto ambiental. Combinados por ultrasonido, estos nos van a permitir obtener nanoemulsiones estables de manera segura y sin perder eficacia. Un ejemplo es la lecitina de soja aplicada en nanoemulsiones para encapsular principios activos liposolubles como en suplementos dietarios, que estos nos van a ayudar a mejorar su biodisponibilidad y así de esa manera van a responder a las tendencias de sostenibilidad en la industria farmacéutica. Bien, como cuarta propuesta de innovación tenemos la integración de técnicas analíticas avanzadas en el control de calidad de nanoemulsiones. Aquí lo que nos va a permitir es monitorear en tiempo real los parámetros importantes como lo que es el tamaño de la gota, el PDI y el potencial Z. De ese modo, garantizará la estabilidad en la producción farmacéutica. Un ejemplo es el uso de sistemas automatizados en la dispersión de la luz dinámica, conocido como DLS. Es el método específico de las nanoemulsiones. Y esto nos va a servir que en la línea de fabricación va a asegurar una uniformidad en formulaciones intravenosas, dándonos así una mayor seguridad para el paciente y cumpliendo con estándares regulatorios. Bien, bueno, concluyendo con el trabajo es que se llegó a que la formulación no puede considerarse una nanoemulsión de manera adecuada debido a que el porcentaje de tramitancia obtenido fue inferior al 90%.